¿Siente usted que está sobrecargado con el cuidado de su familiar que tiene Alzheimer? Pues sí, hoy daremos algunos tips para que el manejo de su familiar sea un poquito más llevadero. Resumiré un poco, ¿no es cierto?, cómo son estas enfermedades que se llaman degenerativas, como el Alzheimer. ¿Qué significa eso? Que son enfermedades progresivas. Por lo tanto, son enfermedades de larga duración en las que el cuidado también es complejo y justamente puede ser por meses, por años, porque habitualmente las personas que tienen Alzheimer tienen en su gran mayoría una salud física bastante buena. Entonces sus problemas son obviamente de su memoria, de su orientación, pero físicamente pueden vivir esta enfermedad por largos años. Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental aquí? Primero, identificar si usted está estresado, sobrecargado. Si no lo está, qué bueno. Significa que está manejando las cosas de una manera bastante organizada tal vez, pero tiene riesgo obviamente de, al paso del tiempo, estresarse. Pero si siente que ya está en un nivel de sobrecarga tremenda, que está llevando muy mal la situación, a veces lo nota usted, a veces lo nota la familia. La familia dice ya, tú ya no das más, estás agotada, ya no eres la misma persona. Realmente es momento, siempre estamos a tiempo de corregir situaciones, siempre estamos a tiempo de poner en práctica algunos de los tips que les voy a dar hoy para mejorar la calidad de vida del paciente y la suya, que habitualmente es un segundo paciente. El que sufre un estrés del cuidador es un segundo paciente y los neurólogos sabemos que siempre debemos enfrentarnos al menos a dos personas enfermas, el paciente y el cuidador. Entonces, como tips, ¿qué les voy a dar como sugerencia hoy? Algunas recomendaciones de la vida diaria. Para empezar, vamos a decir, tenemos que tener rutinas. Dentro del hogar tenemos que tener rutinas. ¿Qué significa eso? Rutinas de horario, rutinas de espacios, de actividades. No significa que no haya días que puedan ser un poquito diferentes. Así pasa y es parte de lo que ocurre normalmente. Pero sí que en la mayor parte del tiempo hay una organización para que el paciente que ya tiene dificultades en su memoria, en recordar ciertas instrucciones, se sienta más tranquilo, se acostumbre a manejarse de cierto modo. Entonces, respecto al horario, es muy importante que el paciente se levante, ojalá siempre a la misma hora. No que un día se levanta a las 7 porque tiene que ir a tal lado y otro día se levanta a las 10 y otro día a la 1 porque pasó mala noche. Eso no debe ser, porque confunde más la información que el paciente tiene en su cabeza. Hay que tratar de levantarlo temprano en la mañana, cuando ya amanece, aun cuando no vaya a salir y no vaya a hacer nada, pero tiene su rutina. Se levanta a esta hora y se acuesta a tal hora. Siempre tratar de que sea lo mismo. Y por ejemplo, se levanta, primero lo duchan, lo visten y luego desayuna, o al revés, da lo mismo, como sea la rutina de la familia, pero tratar de que siempre sea igual. Siempre desayuna, por ejemplo, en la cocina, o siempre desayuna en tal mesita o en el comedor, en este puesto, para que él sepa qué sigue después. Primero esto, ya en su cabecita se va organizando. Siempre tratar, como les digo, de una rutina despacio, tal vez después del desayuno va a caminar un poco o se pone a lo mejor a escuchar música, dependiendo también la organización que tenga el hogar, la organización que tenga la cuidadora, etc. Y luego lo mismo, ¿no es cierto? Cuando en la mañana hace alguna actividad, tratar de que el ejercicio físico sea, por ejemplo, en la mañana, al mediodía, su almuerzo, tratando de que sea una hora más o menos organizada, en tal lugar, en la tarde tal otra actividad, el horario de dormir se prepara de tal manera, a tal hora lo preparo para dormir, le cambio la ropa. Sabemos, y eso es al margen de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sabemos que las personas que tienen Alzheimer tienen habitualmente una confusión en la tarde. Eso se llama, en inglés se llama sundowning, que es cuando el atardecer. Cuando empieza a atardecer, la cabecita se confunde más y la persona se pone más nerviosa, quiere estar en su casa, se pone un poco más reacia a seguir instrucciones. Entonces siempre tenemos que tratar de no hacer, por ejemplo, los cambios de ropa, ponerle pijama muy tarde, ¿no es cierto? Tratar de no hacerlo, tratar de hacerlo cuando todavía está un poquitito con cierta claridad de ambiente, prepararlo para dormir,
tratar de que ya no coma mucho cuando ya va oscureciendo, que no tome mucho líquido para que no quiera orinar mucho de noche, etc. Y le tenemos un horario más o menos organizado para que darle sus medicamentos si toma, para que se prepare para la noche, de tal forma que su día sea muy parecido uno de otro. Y eso también es importante que el resto de la familia, que a veces lo cuida otro hermano o a veces toca que se lo llevan a otra casa, que le mantengan una rutina más o menos similar. A nosotros nos pasa mucho, nosotros tenemos un centro diurno de personas con Alzheimer y ya los participantes saben por qué puerta entran, saben por dónde irse a la sala que primero les toca, ¿no es cierto? O sea, nosotros no les ponemos un día a esta sala, un día a la otra al ingreso, no. Siempre empiezan con esta sala y terminan en la otra, entonces ellos ya saben. Cuando llegan, se sueltan del familiar y se van a la sala que les toca. Y no es porque se orienten tremendamente en todo el centro, pero es porque ya saben dónde les toca y eso les genera menos ansiedad. Entonces siempre hay que, como les decía, como primer punto, tratar de mantener una cierta rutina. En segundo lugar, tratar de buscar apoyo en redes familiares, ¿no es cierto? En redes sociales también, pero no me refiero a las redes sociales virtuales, me refiero a redes de apoyo que pueden ser centros de adulto mayor cercanos al domicilio. A veces hay también en ciertas áreas, no siempre están disponibles, pero a veces apoyo de asistente social en la que se puedan ver realmente actividades que alivien un poco al cuidador, pero especialmente buscar apoyo en la familia. No siempre se logra porque se da que ahora nuestro mundo es tan globalizado que hay muchos hijos que viven fuera del país en que reside el paciente o en otras ciudades, porque claro, el ritmo de trabajo en la actualidad es difícil y no todos los hijos tienen tiempo de cuidar de su trabajo, de su hogar y además de su familiar con Alzheimer. Pero también a veces se da una dificultad en conseguir apoyo de la familia por desconocimiento. Nos pasa mucho a nosotros que los familiares a veces no apoyan mucho porque piensan que la situación no está tan grave como dice el cuidador, no es para tanto, tú exageras. Cuando yo hablo con mi papá lo encuentro bastante tranquilo, no creo que sea para tanto, pero cuando viven un día con el paciente, que es lo que yo siempre recomiendo, le digo, quédense un día con su familiar y vean lo que está pasando el cuidador. Cuando es posible hacerlo así, o yo les pido, mándenles un video a los familiares cuando el paciente esté inquieto para que ellos también puedan sopesar lo que vive el cuidador. Pero muchas veces cuando la familia entiende primero el diagnóstico, el plan de tratamiento, las complicaciones que están ocurriendo, muchas veces se logra una colaboración bastante mejor. Y eso cuando uno informa como una parte, una tercera parte, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un diagnóstico ya evaluado el paciente, lo que hacemos habitualmente es reunirnos con la familia, no siempre con el paciente, porque a veces no se puede conversar libremente delante del paciente. Nos reunimos con sobre todo hermanos o familia cercana o quien vive con el paciente, etcétera, para decir, miren, este es el diagnóstico, este es el plan de tratamiento y ustedes deberían ayudarnos en tal cosa. Cuando ocurra esta situación, ¿cómo enfrentarla todos de la misma manera? Vamos a usar este medicamento por tal motivo, para que todos estén de acuerdo. No lo saquen de visita en la noche, porque yo les decía, se va a poner inquieto. Si lo quieren invitar, llévenlo a desayunar, llévenlo a almorzar y luego tráiganlo a su rutina. Recomendaciones que, claro, en cada caso son diferentes. No todas las personas sufren la enfermedad igual, ¿no es cierto? A veces dice la familia, dice, yo conocí una persona con Alzheimer muy agresiva y le digo, no se preocupe, no siempre es así, depende un poco cómo se da la enfermedad en cada paciente, la forma de ser de cada paciente no siempre es igual. Entonces, esa parte de la red de apoyo es fundamental. También es importante buscar grupos de apoyo. Esos son grupos de familiares, de personas que tienen demencia y que se reúnen periódicamente, a veces semanalmente, mensualmente, para capacitarse en diferentes temas, que eso es muy importante, ir entendiendo cómo es la enfermedad, pero también para compartir experiencias. A mí me pasa esto, mira, yo me inventé tal cosa y solucioné, qué bueno, voy a intentar. Y es un intercambio que primero permite al cuidador aliviarse un poco en el sentido de que sociabiliza, sale un poco de su casa, de su rutina, pero además aprende, usa otras técnicas, etc. Otro tip muy importante es el mantener un buen nivel de salud del paciente como del cuidador, ¿no es cierto? El paciente tenemos que tener su control periódico, sus medicamentos, porque también ocurre que a veces el paciente está muy inquieto
y el familiar está tan estresado que a veces la medicación se le olvida darle a tal hora y no va bien el tratamiento y el paciente está muy inquieto y más se desborda, es un círculo vicioso, más se desborda el cuidador. Entonces es muy importante tener un seguimiento médico, ¿no es cierto?, sea del neurólogo, que es lo ideal, pero también puede ser el geriatra, el médico de cabecera, periódicamente su medicación en revisión, porque no siempre, ningún medicamento es para toda la vida. En Alzheimer no lo es y habitualmente en ninguna situación. Un medicamento no puede decir esto lo voy a subir, lo voy a bajar o lo voy a quitar porque ahora no es necesario. Entonces es muy importante tener esa retroalimentación con el médico de decir, está pasando esto, ahora está mejor, bueno, a lo mejor le quitamos esto, a lo mejor le dejamos más, o ahora tiene dificultad para dormir que alguien que antes no tenía, dejemos una medicación para dormir o modifiquemos alguna cosa del ambiente, etc. Pero también el cuidado de la salud del cuidador. Nosotros vemos muchos problemas de salud en cuidadores, como les decía, úlceras, dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, depresión, dificultades laborales, un sinnúmero de complicaciones que también ameritan que el cuidador tenga un chequeo, un buen control de su salud, etc. Entonces, eso es muy importante. Nosotros vamos a ir topando diferentes situaciones, ¿no es cierto? Nos llegan muchísimos comentarios relacionados a qué hago cuando mi familiar hace esto, qué hago cuando hace esto otro. Lo primero es ir entendiendo cómo es la enfermedad. Tenemos nosotros algunos videos, ¿no es cierto?, de cómo son los síntomas, de cómo empieza la enfermedad, etcétera, que es bueno ir revisando para entender qué síntomas se pueden ir presentando, pero lo importante es que no todos los pacientes son iguales, no a todos les ocurre lo mismo. Por eso es importante que ustedes en los comentarios también hagan sus preguntas. No siempre es posible contestar la pregunta de cada uno porque hay un sinnúmero de dificultades, de cuestionamientos, de preguntas muy importantes, pero las estamos tratando de contestar en los videos, porque algunas son bastante repetitivas en algunos temas, pero buscamos que ustedes también nos aporten con esos comentarios, con esas preguntas, porque eso es lo que vamos a ir tratando en los diferentes videos. Lo fundamental es, como les decía, entender que cuando una persona está con ustedes, el cuidador, hay mucho por hacer. Hay muchas, no sé, tácticas que uno puede utilizar para alivianar el trabajo del cuidador. En especial cuando es un familiar, que es más duro que cuando es una persona a la que le pagan. Porque cuando a una persona se le paga, por más duro que sea el trabajo, llega un momento en que se acaba su horario y esa persona se va a su casa y descansa. Acá no hay horarios y eso es lo complejo. Entonces vamos a ir tratando diferentes puntos, pero lo fundamental es que podamos apoyarlos para que ustedes puedan llevar un buen cuidado de su familiar.